resectan los tonos altos. ¿Eso qué quiere decir? Que en ambos núcleos, tanto coclear ventral como coclear dorsal, se discriminan o resectan tanto los tonos bajos como los altos. Los bajos adelante y los altos atrás. Por lo tanto, en el humano solamente tendrían trascendencia o funcionalidad las partes ventrales, porque las dorsales, aunque las tengamos filogenéticamente hablando, a nosotros no nos sirve de casi prácticamente nada, con excepción de dos ejemplos que, vuelvo y repito, se los digo ya al final. Ahora, cuando el coclear ventral y el coclear dorsal reciben la influencia periférica del nervio coclear, cada uno de estos proyecta estrías. Esas estrías se llaman estrías acústicas o auditivas. El núcleo coclear ventral origina una estría acústica ventral que en un 80% cruza al otro lado y un 20% se queda del mismo lado. En cambio, el núcleo coclear dorsal origina una estría acústica o auditiva dorsal que cruza en un 100% hacia el otro lado. Repito, el núcleo coclear ventral origina una estría acústica o auditiva ventral que en un 80% cruza al otro lado y un 20% se queda del mismo lado. En cambio, el núcleo coclear dorsal origina una estría acústica o auditiva dorsal que cruza en un 100% al otro lado. Ahora, cuando la estría acústica ventral que sale del núcleo coclear ventral, que en un 80% cruza hacia el lado contrario, en lo que cruza, el cruce se llama cuerpo trapezoide. Repito, el núcleo coclear ventral, cuando cruza en un 80% su información al otro lado, en lo que cruza, el cruce se llama cuerpo trapezoide. Y cuando forma el cuerpo trapezoide y llega al otro lado, lo que llega al otro lado, o sea, el 80%, llega a dos núcleos. Los núcleos del cuerpo trapezoide y el núcleo libar superior. Lo mismo ocurre si lo hacemos desde el lado de acá. ¿Sí? En cambio, y eso hay incluso errores en casi todos los textos que conozco, con excepción de Carpenter y Bach. En cambio, el núcleo coclear dorsal cruza un 100% al otro lado, pero no participa en la formación del cuerpo trapezoide para nada. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo trapezoide es hacia adelante, es ventral. En cambio, la estría acústica o auditiva dorsal, que sale en un 100% del núcleo coclear dorsal, cruza en un 100% al otro lado y sube hacia arriba, valga la redundancia, utilizando el lemnisco lateral. La estría acústica ventral, que cruzó en un 80%, también utiliza el lemnisco lateral para subir. ¿Y subir hacia dónde? Hacia donde tienen que terminar, tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿Sí entendieron? ¿Sí o no? Díganme sí, para pasar. Ok. Este cuerpo trapezoide, antes se pensaba que no servía para gran cosa, pero resulta que hay fibras que, quedándose formando cuerpo trapezoide, no participan ascendiendo hacia los tubérculos cuadrigéminos inferiores a lo largo del lemnisco lateral y se quedan como que en el cuerpo trapezoide, haciendo o dando la impresión de que el cuerpo trapezoide tiene una función muy propia que solamente se da en el humano. Y resulta, pueden estudiarlo hasta con este, ¿cómo se dice? Mnemotecnia. Lazo. El cuerpo trapezoide en el humano tiene una función muy específica que no tiene que ver 100% con oír, sino con discriminar ciertas calidades dentro de la audición. Localizar sonidos. Antes se pensaba que uno localizaba sonidos cuando el sonido llegaba a la corteza cerebral, pero hasta hace algún tiempito atrás, no muchos años, se llegó a saber que el cuerpo trapezoide en el humano, ya desde el puente, o sea, donde está el cuerpo trapezoide, nos permite localizar sonidos. Por lo tanto, las lesiones de puente, no necesariamente las lesiones de corteza,
pueden impedir la localización de un sonido. O sea, ustedes escuchan un estruendo y más o menos solamente con el puente, antes que el sonido avance hacia la corteza, en este caso auditiva primaria, ustedes pueden localizar si viene de allá o de atrás. Eso se llama localizar sonido. Atención auditiva. Ustedes mismos han notado que pueden escuchar 40 voces a la vez, pero como que le ponen más atención a una voz en particular. Eso se llama afinación auditiva. Atención auditiva a algo que a ustedes en particular les llama la atención, pero quizás al otro que está al lado no. Porque cada uno de ustedes tiene una forma de atender auditivamente a lo que les llama la atención. Ustedes están escuchándome a mí y yo hago esto. Y se asustan, por decirlo así. Sobresalto auditivo. Un estruendo produce sobresalto auditivo. Se asustan. Ese sobresalto auditivo no llega a la corteza. Sencillamente el humano puede avanzar solamente hasta el puente, o sea, hasta el cuerpo trapezoideo. Y orientación óculo-postural del sonido. ¿Qué significa orientación óculo-postural del sonido? Yo estoy conversando con ustedes y algo o alguien me llama la atención desde acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Dirijo mis ojos, pero también mi postura en relación con el sonido que proviene de abajo. A eso se le llama orientación óculo-postural del sonido. Esto, apréndaselo como lazo. Estas son las actividades muy propias en el humano del cuerpo trapezoideo. ¿Sí? ¿De ahí que viene Luis? Allá. Para terminar esta partecita, ¿qué es lo interesante de esta cuestión? Que cuando una persona, si quieren frenar un ratito, cuando una persona tiene una lesión del nervio auditivo, del nervio coclear o de la división coclear, eso se traduce en hipoacusia. Hipoacusia es lo mismo que decir para el ignorante que no es estudiante o médico, sordera. Hipoacusia significa menos audición, o también le pueden decir acusia, 0% de audición. Pero la hipoacusia puede ser de 3 tipos. Hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial o hipoacusia 100% central. Hipoacusia conductiva, ustedes la ven básicamente cuando algo impide periféricamente que a través del aire permita el buen ingreso del sonido. Por lo tanto, disminuye la conducción del sonido a través del aire que se está metiendo en el conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, causas de hipoacusia conductiva: otoesclerosis, o sea, la edad hace que la persona que otoesclerosis se esclerosa el oído. Las timpanitis, o sea, las infecciones de la cavidad timpánica o del tímpano. Las otitis, o sea, las infecciones del oído, ya sea otitis externa. La más común de las otitis externas que ustedes van a ver como médicos es la otitis micótica, la otitis del nadador de piscinas, o la otitis media, que se ve bastante frecuentemente en ancianos o en niños. Las obstrucciones de la trompa de Eustaquio, las eustaquitis, o sea, las inflamaciones de las trompas de Eustaquio, y la más común, el cerumen. Los tacos de cera o de cerumen o de sebo que se forman en muchas personas y que los obligan a que estén con los cotonetes, bla, bla, bla. Todo eso produce hipoacusia de tipo conductivo. No se conduce adecuadamente a través del oído externo y el oído medio lo que el aire nos permite recechar de sonido. En cambio, la neurosensorial, o está dañado el caracol, o está dañado el nervio coclear.
Obviamente es lógico asumir que si algo me daña el caracol o el nervio coclear, la sordera que se me va a producir es 100% ipsilateral, o sea, en el mismo lado. Pero cuando de los núcleos cocleares, si este es el ventral y este es el dorsal, el 80% cruza al otro lado y la menor cantidad se queda del mismo lado, y el dorsal cruza en un 100% al otro lado, para ambos subir a través de quién? Del menisco lateral. Si una persona llegara a tener, y este de aquí, que es la menor cantidad de fibras, se van del mismo lado. En el menisco lateral, del mismo lado. Entonces, obviamente, si una persona tiene, y generalmente casi siempre es así, imaginémonos que este es el lado derecho, esta es la línea media y este es el lado izquierdo. El propósito de este menisco lateral es llegar a los tubérculos parigémenos inferiores, lo vemos después, luego los tubérculos parigémenos inferiores a los cuerpos geniculados mediales y de los cuerpos geniculados mediales a la corteza auditiva primaria y secundaria. Pero estamos aquí. Imaginémonos que algo lesiona la parte derecha del puente. Precisamente en el trayecto de las fibras, que como estrellas acústicas, tanto ventral como dorsal, cruzaron al otro lado. Entonces, si una persona tiene una lesión central en el puente del lado derecho, la lesión va a lesionar las fibras que en su mayor cantidad a expensas del ventral o en toda su proporción a expensas del dorsal cruzaron al otro lado. Por lo tanto, si la lesión es derecha, en teoría la hipoacusia debería ser más pronunciada ¿de qué lado? Del lado de acá, del lado izquierdo, porque precisamente la mayor cantidad de fibras están cruzando del lado derecho al izquierdo. Pero precisamente no sucede casi nada, la persona no tiene sordera para nada. ¿Por qué razón? Porque las que están entrando al lado izquierdo están subiendo por el lado derecho, pero también están subiendo por el mismo lado izquierdo. Entonces no habría en realidad sordera manifiesta, porque como la vía es cruzada, el otro lado que sí está sano le permite el que no esté tan sordo. No sé si me voy a entender. Entonces una lesión, ya sea del caracol, de la cóclea, del conducto auditivo o del nervio coclear, produce sordera 100% del mismo lado. Pero una vez que el nervio ya entró a los núcleos, ya no es periférico, es central. Por lo tanto, una lesión de ese lado, en este lado imaginario, nos estamos haciendo como que es una lesión del lado derecho, debería haber sordera sobre el lado izquierdo, pero esta es casi ínfima, no se nota. ¿Por qué razón? Porque precisamente del otro lado también están ingresando fibras que van a cruzar hacia el lado derecho, pero que también se van a quedar del mismo lado izquierdo. Por lo tanto, la sordera no es trascendente. El humano no se siente sordo. Por lo tanto, cuando ustedes vean personas con lesiones de un puente, y generalmente solamente es un lado o el otro, casi nunca les dice que están sordos o hipoacúsicos, a pesar de que por cada lado del puente están subiendo fibras auditivas. ¿Sí me hice entender? Sí. Okay. Y para terminar esta parte, algo que les va a servir. Hace un rato les dije que el único, o los dos únicos ejemplos en los que un humano puede oír sonidos de alta frecuencia o tonos altos es básicamente el tic-tac de un reloj o el coger un papel, o en las mujeres o en los hombres también, cabellos, y frotarlos por delante del conducto auditivo externo. El tic-tac del reloj o el frotar el papel o cabello, o sea, por ejemplo, si quieren hacer más tarde en la casa, o con un papel, o cualquier cosa que sea rasposa, produce sonidos altos, de alta frecuencia.
Viene alguien y les dice, doctor, estoy sordo. Entonces el tipo está hipoacúsico. Ustedes vienen y le ponen, ya aguántate un rato, están en el culo del mundo haciendo la rural. No tienen ni siquiera el otoscopio, no tienen ni siquiera una pinza para decir, vamos a ver si se te mete una cucaracha o una langosta encima en el oído. Y le dicen, espérate un rato. Tic-tac, ok, chévere. Se lo acercan al oído, ¿sí? Un reloj con tic-tac, ¿no? O el cabello. Si el fulano sí los escucha, está escuchando tonos altos. Por lo tanto, su hipoacusia será de conducción. Porque precisamente la hipoacusia de conducción es a expensas de tonos bajos. En cambio, la hipoacusia neurosensorial no los escucha. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, viene un fulano y les dice, estoy sordo. Le acercan un tic-tac del reloj y eso discrimina tonos altos. Si el fulano estando sordo sí los escucha, les está diciendo con el escuchar el tic-tac que escucha los tonos altos y por obviamente lógica no va a escuchar los tonos bajos. Los tonos bajos son de conducción de sonido, por lo tanto ese fulano estará sordo por una causa de conducción. Entonces, ¿qué podrá tener? Otoesclerosis, timpanitis, otitis externa o media, y si están en el culo del planeta, lo más probable es que tengan monstruos y alacranes en el oído, o sea, cerumen. En cambio, si el fulano no los escucha y por definición son sonidos altos, el daño de ley tiene que estar en el sistema nervioso central. ¿Sí me hago entender? Eso les va a servir toda la maldita vida en la rural, o sea, el año que usen la rural. ¿Sí? Ok. Sigamos. Voy a ver si por eso. Entonces tienen que ingeniarse la forma de poder dar con enfermedades cuando están en un sitio donde no tienen casi nada para poder diagnosticar. Sigamos ya.